después de la semana pasada que no los vi, estuve en México, con los hermanos en México, les mandan saludos, pasamos un tiempo bonito, con una buena comunión, con buena comida, por cierto. En la noche no lo pasé tan bonito, pero sobreviví y pude llegar acá. Ok, bien, estamos sobre el libro de Números. Tienen ahí el libro, su libro de Números de Bet Midbar, en hebreo, ¿sí? Y la semana pasada yo no estuve, pero ustedes sí estuvieron, así que ustedes me van a recordar de qué se habló, de qué se trató, pero les voy a ayudar, por supuesto, ¿no? Bien, lo que iba a suceder durante la marcha, ¿verdad? En el tabernáculo estaba ahí siempre vamos, incluso desde que habían cruzado el mar, ¿verdad? Una nube, ¿verdad? Esa nube, ¿dónde posaba? En el tabernáculo, ¿verdad? Y cuando la nube reposaba en el tabernáculo, ¿qué es lo que sucedía? Ahí se quedaba, permanecía, ¿verdad? Y cuando se levantaba la nube, hora de marchar, ¿verdad? Eso era lo que iba a pasar, ¿verdad? Se adelantó el pasaje diciendo que así pasaría durante el desierto, ¿verdad? Es un previo, ¿verdad? Es más bien un aviso para el lector de que eso es lo que va a suceder durante la marcha, ¿no? Ahora, ¿y en la noche qué aparecía? La misma nube, pero ahora en forma de fuego, ¿verdad? Como una columna de fuego, y ahí estaba. Ahora, cuando permanecía la nube, ¿cuánto tiempo se quedaban? Era irregular, ¿verdad? Puede ser un día, una semana, meses o hasta un año, ¿no? ¿O estoy mal? ¿Seguros? O sea, era irregular, ¿no? Eso dependía del mandato de Dios, que es cuando se levantaba la nube o reposaba, ¿no? Así que podían estar días, meses o hasta un año acampando, no se moverían hasta que Dios lo mandaba, ¿ok? ¿Vamos bien? Entonces, esa nube lo que hacía era orientar al pueblo, ¿verdad? Los dirigía en todo el camino cuando tuvieran que marchar, ¿verdad? Ya sabían cuándo moverse. Ahora solo faltaba cómo moverse, cómo hacer mover al pueblo, porque ya sabían lo que tenían que hacer, ¿cierto? Recuerden que alrededor había 4 campamentos, cada campamento con sus 3 tribus, ¿no? Y bueno, ya sabían que primero salía, ¿cuál campamento salía? Judá, que estaba al frente del tabernáculo, ¿verdad? Y a la salida de ellos ya saben que seguía después. Y después seguía el campamento de Rubén con sus 3 tribus, luego el campamento de Efraín con sus 3 tribus y luego Dan con sus 3 tribus, ¿no? Entonces, ya sabían quién se tenía que mover primero y todo eso, ¿no? Ahora faltaba, ¿cuál era? ¿Cómo? A ver, ok, marcha tú, aquí, y cómo le hacemos, ¿no? Entonces, hay instrucciones para eso también, hay unos procesos que para iniciar la marcha, ¿no? La nube los orientaba, pero ¿qué los iba a dirigir? Cuando yo, bueno, mejor se los digo después. ¿Les gusta la música? Casi a todos, ¿no? La mayoría, y diferentes estilos que hay. ¿Pueden distinguir los diferentes instrumentos que se tocan cuando oyen una orquesta, por ejemplo? ¿Sí? Más o menos, por lo menos los básicos. ¿Cuál es el más notorio? La batería, ¿verdad? La batería, se oye, ¿no? Piano, guitarra, ¿verdad? En la escuela de música nos ponían, bueno, había una clase y que se le llamaba, bueno, se le llama entrenamiento auditivo. El entrenamiento auditivo nos ponían a escuchar una orquesta, tenías que poner mucha atención y mucho silencio, porque nos decían, quiero que me digan qué hace el violín 1, y escuchar y escuchar y escuchar, ¿no? Y qué hace la trompeta 1, la trompeta 2. Los más difíciles eran los que no tenían la melodía principal, por supuesto, sino las voces que hacían, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hace una sexta, una tercera, ¿qué hace? ¿No? Por ejemplo, yo les doy este sonido. Es un do, ¿verdad? Y aquí está. Y esto es otro sonido más alto, se le llama tercera. Esto. Es un movimiento de 2 notas, ¿no? Sube, puede bajar, ¿verdad?
pero a veces puede ser que esta nota alta se vaya hacia atrás aquí. Es la misma pero una octava abajo. Y eso habría que distinguirlo. ¿Está distanciada la voz o está unida? Y todo eso. ¿Por qué digo esto? Bueno, por lo que vamos a ver hoy. El pueblo ya está casi listo para marchar, ¿cierto? Ya casi tiene todas las instrucciones. ¿Está listo para marchar? ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. ¿En dónde están? En el desierto, más exactamente, cerca del Sinaí. Muy bien, están cerca del Sinaí, ¿sí? Entonces, estaremos meditando del versículo 1 al versículo 10. 10 versículos, ¿ok? Cada versículo de 5 minutos, son 50, más los pasajes añadidos de 10 versículos, ¿no? 1 hora y media, ¿sale? Ajustando. Ya están acostumbrados, ¿verdad? Bueno, no es cierto. Bien, empezamos. Números capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice así. Hashem habló a Moisés, ¿ya lo tienen? Ok. Hashem habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Ok, miren, hablar de trompetas de plata la verdad es que es maravilloso y el sentido profético es amplio, la verdad o sea, lo que está ahí como que escondido, como en código, todo eso está maravilloso, ¿no? Es muy amplio, ¿no? Vamos a hacer algunos comentarios, pero también más que nada vamos a aprender algo que sea práctico en nuestra vida, ¿no? Pero hay que entender lo que está aquí, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo, así como tantas veces, varias veces, Dios habla a Moisés. ¿Moisés qué tenía que hacer? Escuchar atentamente, ¿no? Porque Dios habla, ¿verdad? Y Moisés escuchaba y luego él tenía que pasar todo lo que escuchaba al pueblo. Era un trabajo fuerte, ¿no? Me quedarán, o sea, déjame anotar, pues yo no sé si anotaba en ese momento. A mí un amigo me dijo, uno de los hermanos de aquí, ¿verdad? Dice, tiene muy buena memoria este hermano, pero me dice, a mí la memoria me vale para 2 cosas, para nada y para nada, mejor apunto, ¿verdad? Y apunta. Pero tenía buena memoria, o sea, todo se le quedaba a este hombre, ¿no? Entonces, Dios le habla a Moisés, ¿no? Y siempre hay que poner atención cuando Dios habla. O sea, no hay que estar ahí con nuestros dispositivos o distrae algo tantito. La idea es poner atención, ¿no? Porque Dios habla con su palabra, ¿no? Y entonces le dice a Moisés que se haga 2 trompetas. ¿2 trompetas de qué? De plata, ¿verdad? Esas trompetas eran distintas a los shofares, ¿verdad? Esas eran de manera especial. Miren, en hebreo dice así. ¿Ya? ¿Notan la diferencia? Unas son letras en español, otras en hebreo, ¿verdad? Salió al revés ahí. Algo pasó con el texto. Algo está mal, porque empieza diciendo estas 2 últimas. Está volteado, ¿ok? Algo no está muy bien. Bueno, debe ser al revés. Aselja, empieza diciendo ahí. Bueno, se los leo. Dice, Aselja shtei hatzorot, esas son las trompetas. Hatzorot kesef, trompetas de plata. Y dice, literalmente dice, haz para ti. Haz para ti 2 trompetas de plata. O sea, haz para ti, ¿verdad? Hazte 2 trompetas. O sea, haz para ti 2 trompetas de plata, ¿verdad? Y estas 2 trompetas, como ya dije que no eran shofar, pues eran especiales, ¿no? Eran una obra de arte, fíjense, estaban hechas. ¿De qué estaban hechas? De plata. ¿Cómo estaban moldeadas? A martillo. Eso era todo un arte, no cualquiera hacía eso. De manera, moldeadas a martillo de manera que quedaban firmes, ajustadas para emitir sonidos particulares de una trompeta de plata. Se hacían sonidos que anunciaban 2 cosas. ¿Alguien recuerda que ya lo leímos? Una era para convocar, o sea, al pueblo, y la otra era para moverse. O sea, para un movimiento. Y vamos a ver que cuando era para convocar, era para reunir a la congregación en sus diferentes modalidades. ¿Ok? Ya vamos
vamos a ir viendo qué es eso, ¿no? Y los otros sonidos eran para mover a los campamentos en sus diferentes situaciones. Uno de ellos era el de marchar. Para dos cosas servían en ese momento: convocar y mover. ¿Sí? Convocar y mover. O sea, era importante, ¿no? El sonido entonces tenía que ser definido, preciso, seguro, conocido para entender si era sonido de movimiento de campamentos o sonido de convocación del pueblo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Ese era el propósito de esas dos trompetas, ¿no? Ahí en ese momento histórico, está ahí. Por supuesto, esto nos habla de una comunicación, ¿no? ¿Cierto? O sea, comunicarse con tanta gente, pues están hasta allá, y vénganse para acá, con esto es un poquito más fácil, ¿no? Y no tengo que estar gritando, ¿no? ¿Cierto? Muévanse, okay, así nos traen con el micrófono, ¿no? ¡Hey, ustedes! Atendemos, pero aquí, ¿cómo le gritas? ¿Cómo das la orden de disparar a alguien, ¿no? Por ejemplo, en las guerras, ¿no? ¿Cómo le hacían? Es impresionante. No sé si han visto películas bélicas, los capitanes, cómo dan la orden de que todos disparen, ¿no? Hasta allá, ¿cómo le hacen, no? ¿Cuál qué es lo que usaban? Bueno, usaban instrumentos, tanto tambores, ¿qué significan, no? En las escuelas hoy, en los honores de la bandera, ¿cómo te hacen el firmes? ¿Con la trompeta o qué es? ¿Corneta o qué es? Corneta. ¿Cómo es el firmes? Primero que es atención, ¿no? Algo así, ¿verdad? Atención. Okay. Firmes. ¡Pap! Ya, pum, y así. Y todo el mundo sabe eso, ¿no? ¿Sí o no? Hacen eso, es impresionante la comunicación, ¿no? Y esta tenía que ser una comunicación efectiva. Habían muchos hombres en el pueblo ahí, muchos que estaban ahí, para caminar, cómo hacer mover a mucha gente, ¿verdad? Entonces, ahí está, comunicación efectiva. Han escuchado ahí en varias organizaciones la comunicación efectiva, ¿no? Bueno, aquí está sucediendo algo. Y es una comunicación que viene de parte de Dios. Y Dios escuchaba también eso. Si lo hacían de otra forma, ¿qué iba a pasar? Lo están haciendo como quieren. Algo va a pasar, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir leyendo. Ya están las dos trompetas. Ahí, ¿verdad? Las hace, bueno, las manda a hacer o las hace. Es obra de arte. Esas trompetas son obra de arte, ¿no? Versículos 3 y 4 dice: y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá. Estamos hablando de una convocación, ¿verdad? Se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión, mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los militares de Israel. Entonces, cuando se tocaban las dos trompetas, sucedía que toda la congregación era convocada, ¿verdad? Para estar delante de Dios, es decir, a la puerta del tabernáculo delante de Moisés. No cabrían todos para estar frente a la puerta del tabernáculo, ¿verdad? Pues ¿cuántos eran? De Egipto, ¿cuántos salieron hombres a pie? 600,000, o sea, sin contar mujeres y niños y quienes iban en carretas, es mucha gente, ¿no? Entonces, ¿cómo van a caber delante del tabernáculo? Por supuesto, lo que se ponía ahí eran representantes de familias, ¿verdad? Cabezas de familia o ancianos, que era un grupo representativo del pueblo, ¿no? Entonces, todo el pueblo. Entonces, ahí estaba, se reunía un grupo representativo del pueblo, como las cabezas de familia. Y cuando tocaban solo una trompeta, solamente los jefes militares, ¿verdad? Los príncipes, los jefes militares, es una reunión especial, ¿no? Para ver cómo van los asuntos, dar cuenta, todo eso, ¿verdad? ¿Para qué se reúnen los jefes militares? Bueno, hoy en día, pues para muchas cosas, ¿no? Pero aquí era algo importante, van a marchar, están planeando, ¿no? Entonces, el sonido que emitían estas trompetas tenía que ser identificable, ¿no? ¿Cuándo es para toda la congregación y cuándo es para los líderes de ministerio, ¿verdad? Para los jefes militares. Tenía que ser identificable de tal modo que se supiera qué era, para convocar o para convocar a todo el pueblo o los jefes militares. Ese sonido
Bueno, según textos, ¿verdad? De los sabios judíos y todo eso, ese sonido que se hacía era un sonido llamado tequía, ¿verdad? Bueno, o un tequía gedolá. No sé, ¿tienes tu shofar ahí? ¿Tienes su shofar ustedes? Ok. Un sonido de tequía gedolá, bueno, mejor lo hacen y ahorita explico qué es, ¿verdad? Hay un sonido de tequía, es hasta donde puedan. Uno. Era un sonido largo, ¿verdad? Un sonido largo, eso es la tequía gedolá. Ese sonido largo indicaba la convocación. ¿Sí? Vamos a convocar cuando tocaban los dos. Bueno, en este caso son shofares, no son trompetas de plata, como ven, ¿verdad? Pero para dar la idea. Ahora, cuando tocaba solo uno, ahorita tocaron los dos shofares tocaron, ¿qué implica? Toda la congregación a reunirse, ¿no? Ahora, ¿qué toque uno? Ahí está. Esa es una convocación. Ahora para los militares, para los jefes militares, ¿no? Pueden tomar asiento, por favor, y al rato otra vez las ocupo, como dicen en el norte, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Dicen así. Las ocupo, ¿verdad? Se oye bonito. Para que no me hagan... Bueno, no sé. Ok, entonces era un sonido largo y claro. Tenía que ser un sonido largo y claro. O sea, no cualquiera tocaba una trompeta de plata. Tenía que estar bien, ¿verdad? Y era para presentarse delante de Dios. Miren, en el texto del Evangelio, el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, como se han conocido de varias maneras, ¿no? Se habla de una trompeta o shofar, ¿verdad? Que emitirá su sonido particular y que nos convocará. Va a ser un sonido de convocación. Vamos a leer, por ejemplo, primera de Corintios 15, versículo 52. Dice, son palabras de Pablo a esta congregación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque hay una convocación. Están convocando, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen aquí, ¿quiénes son? Los que están muertos en el Mesías, ¿verdad? Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Los que no tienen esperanza, es decir, los que no creen, ¿verdad? Es una tristeza distinta a los que sí creen, ¿verdad? Sí, nos podemos entristecer, pero no como los que no tienen esperanza. Solamente es una tristeza de que ya no veremos ya en los días venideros a la persona que se fue, ¿no? Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Eso es esperanza, ¿no? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no nos vamos a adelantar, ¿verdad? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos delante de Él, siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Porque es una convocación, está llamando. Yo no sé cómo va a ser, pero yo creo que es una tequilla gedolá. Pues. Vénganse, los míos para acá, congréguense, ¿verdad? Y estaremos con él. Se oye bonito, ¿eh? Maravilloso, pero hay que estar atentos. Dice Juan 5:25, esas son palabras del Mesías. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren
vivirán. Por supuesto, el sonido de estas trompetas, el sonido del shofar, representa la voz de Dios llamando. Maravilloso, ¿no? Que podamos alentarnos con estas palabras, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. ¿Vamos bien o regresamos? Vamos bien, ok, qué bueno. Versículos 5 y 6. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. ¿De quién se trata? ¿Quién están al oriente? Judá, muy bien, o sea, lo hizo. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. ¿Quiénes son? ¿Cuál campamento está al sur? Rubén y los 3 tribus que hay. Alarma tocarán para sus partidas. Entonces había un sonido muy especial, el sonido de alarma. Ese seguramente lo conocen. Más, bueno, el nombre en hebreo es truá, ¿verdad? Y nosotros sabemos por varias fuentes, por supuesto, que se emitían básicamente 9 sonidos, así breves y rápidos. ¿Qué tal? Creo que sí, lo van a intentar, ¿verdad? Si no, yo les ayudo con la boca. A ver, ustedes digan. Ahí están. Las 2 trompetas de plata, obviamente la trompeta de plata era un sonido más potente, agudo, ¿verdad? Y es una alarma, ¿verdad? A moverse. Esperaban las indicaciones de los jefes militares, hay que moverse, ¿verdad? Y ya, ese es el punto, ¿verdad? 9, básicamente son 9, hay quienes hacen más, pero eran breves y rápidos. Eso indicaba entonces una alerta, una alarma, era el momento de estar atentos a la indicación de movimiento. En este caso, si se tocaban las 2 trompetas la primera vez, era para el momento de marchar ¿de quién? De Judá, del movimiento del campamento de Judá con sus 3 tribus, que es Judá, Isaacar y Zabulón. ¿Sí? Y había un orden especial más detallado en esto, ¿sí? Pero ya sabemos que se movía Judá, que lo vamos a ver, la siguiente semana vamos a ver este movimiento, porque no es tan fácil el asunto, pero ya sabían. Entonces, lo vamos a ver la siguiente semana, este tipo de movimiento. Cuando se tocaba por segunda vez la alarma, las 2 trompetas, ¿verdad? Entonces Rubén le tocaba, el campamento de Rubén con sus 3 tribus, por supuesto Rubén, Simeón y Gad, ¿no? Estos 2 campamentos, por supuesto, sabían la importancia de moverse en el momento que les tocaba. No se adelantaban ni se atrasaban. ¿Sí? Lo curioso en esta sección que estamos viendo en este momento es que no se mencionan los otros 2 campamentos, ¿verdad? Si tú lees, ¿por qué no? ¿Y en qué momento marchan estos? El campamento de ¿quién? Efraín, ¿y quién? Y Dan, ¿verdad? Pero tenían a sus dirigentes, tenían a sus capitanes, ellos sabían de esos sonidos y tenían que estar pendientes, ¿verdad? Atentos del momento en que se les indicaría moverse. Esto es sumamente importante, ¿no? Muchas veces no se mencionan a unos, ¿verdad? Pero estos deben estar siempre atentos para cuando sea el momento de moverse. Y pues yo sé que se están moviendo ellos y yo estoy esperando nada más a que me digan, ¿no? Entonces parte de la comunicación efectiva es estar al pendiente de las instrucciones. Miren, ¿cuánto puede afectar la falta de atención, no? Si, pues como no soy anunciado ahí, pues, y no me necesitan, ¿verdad? Pues mejor me voy, ¿no? Cuando deberían de esperar porque van a marchar, ¿no? Entonces, una de las cosas que no nos dejan poner atención, ¿qué son? Bueno, todo tipo de distracción, ¿verdad? Hoy en día, por supuesto, ¿qué es lo que más se dicen de las distracciones? Que es un dispositivo, ¿no? O no sé, el internet, ¿no? Cuando debía estar atento, no te distraigas, pon atención, ¿no? Porque si no, ¿qué sucede? Se atrasa el asunto, ¿no?
Miren, yo tenía un coro de niños, no estoy hablando aquí del grupo de alabanza, de niños, eran 70 o 80 niños cuando trabajaba en el coro, bueno, y enseñaba, ¿no? Acerca de la música y todos tenían que poner atención. Se me distraía uno porque se estaba portando mal, no se ponía atención y tenía que, pues, amonestarle con mucho amor. Y yo les enseñaba, mira, solo perdía como, ¿qué será? Un minuto, ¿verdad? Explicando por qué no ponía atención, que debía de hacerlo. ¿Sabes cuánto tiempo perdí contigo? Y ¿por qué le di el tiempo? ¿Cuántos minutos creen que perdí? Un minuto, ¿verdad? Con este niño. Pero yo, bueno, él me dijo eso. No perdí un minuto. Tengo 80 niños. Perdí 80 minutos. ¿Sí? De eso. Cuando a ti te llama la atención por 15 segundos y hay un grupo de 30 personas, multiplícalo por 30. Ese es el tiempo que se pierde en realidad. Esto es la gravedad de estarse distrayendo. No se pierde tiempo contigo, sino con todos. Atrasas todos, ¿verdad? O revuelves todo, ¿no? Entonces debemos tener cuidado ahí. Poner atención a lo que estamos haciendo, ¿no? O cuando Dios habla, poner atención. Pero vamos así con la historia. Ay, permítame tantito. Mi garrafón de agua alcalina para que guste. Bien. Versículos 7 y 8. Dice, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Ya aprendimos. Entonces estaba la tequía gedolá y la truá, ¿verdad? O la teruá. Pues. Mas no con sonido de alarma. O sea, no vayan a confundirse, se toquen. Cuando yo quiera congregar al pueblo, cuando convoque, no me vayan a tocar alarma porque pues, va a haber una confusión. O sea, tenía que estar atentos, ¿no? Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Ya sabemos quiénes iban a hacerlo. Y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Entonces el sonido de alarma, la truá, era para mover a los campamentos y la tequía gedolá para convocar al pueblo. Los encargados de hacerlo, de tocar las trompetas, eran los sacerdotes. Y serían para el pueblo, bueno, voy a decirlo así, por costumbre establecida y por tiempo escondido de nuestra mente. Este tiempo, un tiempo extraño en nuestro pensamiento, no sé cómo decirlo. La palabra que ponen ahí es la palabra olán, que se ha traducido como perpetuo, para siempre. La palabra olán es un tiempo que no entendemos, que viene de parte de, ¿cómo es ese tiempo? Lo traducimos como eterno, eternidad, para siempre. Es lo que podemos nosotros alcanzar a entender, ¿verdad? Pero es un tiempo que solamente está en Dios. Sí, él sabe cómo es ese tiempo. Nosotros tenemos un concepto de tiempo distinto, al cual Dios no está sujeto, ¿verdad? Bien, entonces era por costumbre establecida, se tenía que hacer así, a la hora de marchar ahí en el desierto, y ahí estamos, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Versículo 9, también lo terminamos. Dice, y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra, contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Hashem vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Es bonito esta parte, ¿verdad? Un movimiento con el que se tocaban las trompetas con sonido de truá era la marcha, ¿verdad? Pero también estaba el movimiento de las batallas, los combates que sufrirían en la tierra, que heredarían contra el enemigo, ¿verdad? Que los afligiera. Entonces, los movimientos bélicos entonces no faltarían. Por eso dice, y cuando salieres a la guerra, es decir, Dios le está diciendo al pueblo, va a haber guerra. El pueblo va a tener
guerra. El pueblo de Dios hoy experimenta guerra, batallas, experimenta eso. ¿Sí? Ahí en la tierra donde va a estar, experimento. Y el enemigo, es decir, el adversario que se opondría al deseo de Dios sobre el pueblo, el opositor, pues, que pondría en apuros al pueblo, bueno, haría su acto de presencia, ¿no? Con todas sus fuerzas, no se quedaría con los brazos cruzados. La Escritura nos enseña que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Los gobernadores de siglo. O sea, ¿cómo se llama? Satanás, ¿verdad? Al opositor, ¿verdad? También tiene su gabinete, ¿no? Ahí como todos los gobernadores, su gabinete ahí, ¿no? Gobernadores de maldad, todos aquellos que se oponen a lo que es Dios, ¿verdad? Al consejo de Dios. Entonces, miren, a mí me llama la atención porque ¿qué se le puede aprender a este opositor, ¿no? A a lo que llamamos diablo o Satanás, ¿no? ¿Qué se le puede aprender? Ya sabe cuál es su destino, pero no se rinde. Anda ahí como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Ya sabe cómo va a terminar, pero no se rinde. Impresionante eso, ¿no? Bueno, así que las trompetas tendrían que dar el sonido de alarma de una manera precisa y clara, ¿no? Y las instrucciones para la batalla, bueno, ya estaban dadas. ¿Alguien sabe dónde empieza el capítulo sobre los mandamientos sobre la guerra? Deuteronomio 20, capítulo 1. ¿Cuál es el primer mandamiento sobre la guerra? No temas. Cuando salieres a la guerra y vieres un pueblo más grande que tú con caballos y carros, no tendrás temor de ellos, porque yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ese es el primer mandamiento. Por eso cuando vemos las historias de guerra en el libro de Reyes, de Crónicas, y están en problemas el pueblo de Dios, o Judá o Israel, cuando les llega el aviso de parte de Dios, ¿qué es lo primero que les dice? Por ejemplo, una historia que a mí me gusta, ya saben cuál es, Josafat, ¿verdad? Clama a Dios porque vienen 3 enemigos contra él y no sabe qué hacer. Y escucha, rey Josafat, no temas delante de esta multitud tan grande, no te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque esta guerra ya no es tuya, ahora es mía, ¿verdad? Y una historia maravillosa, ¿no? Entonces, ya estaban dadas ahí. Solo tenían que estar atentos cuando sonaran las 2 trompetas. Entonces, si hacían eso, cuando tuvieran guerra y sonaban estas 2 trompetas de plata en sonido de alarma, Dios los tendría en su memoria, ¿sí? Como algo prioritario en su pensamiento. O sea, Dios tiene a su pueblo como algo prioritario en su pensamiento y los salvaría de sus enemigos. Solo debían seguir esas instrucciones, ¿verdad? Dios, al escuchar esas 2 trompetas, era una manera de comunicarse también con Dios. No solo era comunicarse con el pueblo, tenemos guerra, pues, a la guerra. También era una comunicación hacia Dios, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa comunicación y tenemos ese sonido, nos damos cuenta y nos aseguramos de que Dios nos tiene en su memoria. Dios escucharía las trompetas que Él mandó que se tocasen y por eso se acordaría de su pueblo, los escucharía. Como dice, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Miren el tipo de confianza, ¿no? Por la comunicación. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él ¿qué? Nos oye. Él nos oye, ¿verdad? Entonces, ese sonido de trompetas no era comunicación entre el pueblo, también era para con Dios. Y si sabemos que Él nos oye, ¿por qué nos oye Él? Porque pedimos conforme a su voluntad, ¿verdad? Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, es decir, sabemos que tenemos las peticiones adecuadas. Ya sé qué debo pedir, porque pides conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es de provecho para cada uno de nosotros.
Siempre, no es ¿cómo se llama? Cuando alguien quiere algo porque quiere. Capricho, capricho, no. O sea, Dios no tiene una voluntad caprichosa. O hace algo porque hace un berrinche, no. Toda voluntad de Dios es de provecho para su pueblo. Y cuando conocemos su voluntad, sabemos qué pedir. Ya sé qué debo pedir. Y en las batallas que tenemos diarias, porque salimos a un mundo cada día, a una batalla. Este mundo está en guerra contra todo lo que se llama Dios. Así que pedimos conforme a su voluntad, nos oye. Pedir conforme a su voluntad no es pedir a nuestro antojo, ¿verdad? Dice Santiago 4:3. Qué duro dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Tú quieres gastar en lo que a ti te deleite, en lo que te gusta, en lo que te distrae, ¿verdad? Ay, Señor, concédeme un carro. ¿Para qué lo quieres? ¿Para andar trayendo ahí no sé cuánta cosa? No lo sé, ¿verdad? Entonces pidamos conforme a la voluntad del Señor, ¿no? Que sea un sonido certero, conforme a su voluntad. Y esa es una comunicación efectiva entre Dios y su pueblo, que evidencia, antes decía yo evidencia, y ahí buscaba, no se dice evidencia, que evidencia que estamos en su memoria. ¿Sí? Esa comunicación efectiva entre Dios y su pueblo, cuando es dentro de la voluntad de Dios, bueno, es una evidencia de que estamos en su memoria. Somos una prioridad para Él. Pasando a otro aspecto del sonido de la trompeta, Pablo escribió a la iglesia que estaba en Corinto sobre varios asuntos, ¿verdad? Pablo, sobre esta congregación en Corinto eran varios asuntos los que había que hablar ahí, tenían problemas, los de Corinto, un problema interno ahí de que pues había división, falta de amor, tenían muchos dones, eran ricos en todas las cosas, ¿no? Pero había divisiones. Y uno de los asuntos que él trató era el hablar en lenguas, ¿verdad? Eso de hablar en lenguas es un tema complejo, pesado, luego discutido, debatido, ¿no? Pero sí, hay que saber que a veces bueno, muchas veces digo yo, son como balbuceos, ¿no? Que dicen, parece. Nadie entiende nada y no, eso ¿cómo dice? Ayúdenme a... Voz de tartamudo. No, yo soy tartamudo, yo soy tartamudo. Sí, cierto, sí era eso. Ya me acordé. ¿Sí? Bueno, yo iba a decir, lava la sábana, saca la bazuca. Pero bueno, no, luego hacen así, ¿qué están diciendo? ¿No? El estudiar las lenguas que están en la escritura, bueno, eran lenguas, o sea, eran definidas, ¿sí? Hechos capítulo 2, pues Pedro está hablando ahí, está hablando en lenguas. Nosotros lo leemos en español, ¿no? En Estados Unidos lo leen en inglés, yo creo, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Pero eran definidas, ¿no? Ese era un problema, las lenguas, uno de los dones con que contaba esta congregación. Pero había un desorden en esa comunicación de las lenguas, en el uso de este don. Entonces les dice eso, 1 Corintios 14, versículos 6 al 9, que ya lo leímos hace un rato, pero vamos a leer. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Con la cítara. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Como decimos nosotros, estas palabras se las lleva ahí, no te entendí nada, ¿no? Ese era el problema en Corinto, ¿no? En la congregación de Corinto había divisiones, separaciones, confusiones por el problema de comunicación efectiva, ¿no? Al ocupar sus dones. Y Pablo dice que no hay provecho alguno cuando no se habla con evidencia de la verdad, ¿no? Cuando dice con profecía, con ciencia, ¿no?
con doctrina, ¿no? O con revelación. Y pone el ejemplo de instrumentos musicales como la flauta. ¿Alguien ha escuchado la flauta? Sí. ¿La cítara? ¿No? ¿Quiénes han escuchado la cítara? Son poquitos. No es un instrumento como muy común, ¿verdad? Entonces, esta cítara se toca como, son como instrumentos de cuerdas que se golpea. Esas cuerdas. No, pero son cuerdas. ¿Sí? Entonces, sí, básicamente así. Entonces, y se percute. Pero miren, a ver, pues, voy a decirlo así. Vamos a cambiar de instrumento. Imagínense un tren que va pasando la vía. Con el sonido que hace de. ¿Ya? ¿Se lo imaginan? Muy bien, deténganlo. Pónganle silencio. Imagínense un pajarito. Ahí. ¿Ok? Ahora escuchen los dos al mismo tiempo, combinen esos sonidos. ¿Ya? Bueno, ahora hagan que el tren haga el sonido del pajarito y el pajarito el sonido del tren. Pues no, ¿verdad? O sea, cada instrumento tiene su sonido particular, su timbre, ¿verdad? Se distingue, ¿sí? Se distingue muy bien. Entonces, usa este ejemplo Pablo para hablar de la distinción de voces, para que sea comprensible, ¿no? Y Pablo, como conocedor de Números 10, que estamos viendo del 1 al 10, bueno, menciona la trompeta, ¿no? Dice que aunque su sonido, el sonido de la trompeta es distinguible, ¿verdad? O sea, oye, pues ¿cuál es la trompeta, no? Pero si el que lo toca da un sonido incierto, un sonido que no es claro, que es confuso, entonces, ¿cómo vas a saber, cómo van a saber si se trata de una batalla o de marchar o de una convocación si no los tocas bien? ¿Sí? ¿Cómo se sabrá si no se hace bien esa comunicación? Porque es mucha gente a la que hay que mover, ¿no? Bueno, no tenemos trompetas de plata, ¿verdad? Hechas a martillo aquí, y así, una obra de arte bien moldeada a martillo. Pero nosotros hemos sido puestos como trompetas también. Y debemos procurar hablar con palabra bien comprensible, como dice Pablo, ¿no? Cuando sea momento de alistarnos para movimientos bélicos, ¿verdad? En sentido figurado tal vez hoy, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad, ¿verdad? Debemos de dar ese sonido de batalla, ¿verdad? Es decir, ¿qué vas a decir, qué vas a hablar en cada día cuando alguien tenga una batalla y se acerque a ti, ¿no? Salimos cada día a una batalla y luego regresamos heridos a casa por la batalla, por haber hecho lo que Dios te ordena. De andar como es debido, sufres, nos afligimos. El enemigo aflige, molesta, ¿verdad? El que se levanta y se opone contra todo lo que se llama a Dios, ¿no? Que está en contra de la Torá y el Evangelio. No se va a detener, no se queda de brazos cruzados este tipo, ¿verdad? O estos enemigos. Es persistente, ¿sí? A pesar de que ya sabe su final, como hemos dicho, no se rinde. Así que debemos dar sonidos claros y precisos y evidentes. Es decir, debemos ser congruentes con la Escritura. La voz de Dios, la palabra de Dios, si está en nosotros, debe ser evidente también, ¿no? Lo que enseñamos, eso debemos de vivir. Si ese sonido en especial no es claro, ¿qué es lo que va a suceder? Podemos confundir. Ustedes han escuchado ese dicho, a ver si por favor me recuerdan cómo va, ¿verdad? Ay, hablas bonito, pero tus acciones, ¿qué? Me ensordecen, ¿no? Porque confundimos mucho. Sí, porque confundimos mucho. No es evidente el sonido. Sacamos un sonido, ¿verdad? Pero no es evidente. No se hace evidente en nuestra vida. Si predicamos el amor de Dios en nosotros, a Jesús, a Yeshua en nosotros, ¿de verdad es un sonido claro en nosotros? ¿Es evidente Cristo en tu vida hacia afuera? ¿O solo es un sonido ahí que se oye Jesús, Jesús, pero no es evidente?
Pablo dirige unas palabras a los judíos de la congregación en Roma. Bueno, había judíos y gentiles en esta congregación. El problema es que había un sonido en ellos, especialmente los judíos, cuando Pablo se dirige a los judíos creyentes, que era confuso. Y el resultado era triste, doloroso. No sé qué palabra emplear ahí, igual ustedes me ayudan. Pero vamos a leer un poco. ¿Sí? Se dirige aquí en este capítulo a los judíos. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 20. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Son cosas muy buenas estas, muy buenas, ¿eh? El que tenía el sobrenombre de judío de esta congregación tenía cosas muy buenas. Se apoyaba en la ley, ¿no? En la Torah. Se gloriaba en Dios, ¿verdad? Es decir, participaba de las aflicciones del Mesías, ¿verdad? Se gloriaba en Dios. Conocía la voluntad de Dios, aprobaba lo mejor, instruido por la Torah, por la ley. Y con todo esto, por supuesto, confiaba que era guía de los que no ven, ¿verdad? Y que era luz de los que andan en oscuridad, en tinieblas. Era un instructor de los que no sabían nada, maestro de niños, de los inexpertos, pues, ¿verdad? Y que podía hallar en la Torah ese modelo que expresa la verdad. Estos judíos tenían cosa buena, como moldeados a martillo, ¿verdad? Una obra de arte. Así como moldeados a martillo. Pero leemos lo que sigue, versículos 21 al 23, que sigue hablando Pablo al judío. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Y aquí viene el resultado, ¿eh? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esta era la incongruencia, ¿verdad?, de aquellos judíos, porque su vida era un sonido confuso. Aunque enseñaban lo que es justo y verdadero, el sonido que producía era lo contrario, era confuso, raro, ¿no? Poniendo el nombre de Dios como blasfemia en la boca de los gentiles, de los incrédulos. Es como enseñar a tocar la trompeta y explicar que su sonido es bonito, pero cuando la tocas, emites un sonido como el escape de un tráiler, ¿no? Y si lo aplicamos a nosotros, ¿qué se nos diría? Si estas palabras hubieran sido dirigidas a nosotros, ¿no? Vamos a ponernos en los zapatos de estos judíos, ¿verdad? He aquí, tú tienes el sobrenombre de creyente, de hijo de Dios, del pueblo de Dios. Tienes el sobrenombre de Israel de Dios y te apoyas en la Biblia, en la Torá, ¿verdad? Y te glorías en Yeshua, que conoces su voluntad y disiernes lo mejor, capacitado por el conocimiento de la Escritura, que estás convencido de que puedes guiar a los que están en confusión al darles un consejo bíblico, que hayas la clave en la Torá para enseñar a los inexpertos. Tú pues que enseñas a otros a conducirse en lo que es bueno, ¿te enseñas a ti mismo para conducirte en lo que es bueno? ¿Qué tal emites tu sonido como jefe de familia? O como hermano, como hijo, como amigo, como obrero. ¿Es claro y evidente tu sonido como hijo de Dios? ¿Como instrumento de honra o es de deshonra? Sacarle un buen sonido a la trompeta o al shofar. Aquí están, bueno, estas dos mujeres que sí le sacan el sonido, ¿eh? y pueden decir eso, ¿no? ¿Qué requiere para sacarle el sonido a la trompeta? ¿Qué se requiere? Bueno, ok, sí, para todas las práctica, después buena técnica, práctica y ensayo.
Práctica y ensayo. Una orquesta practica, es decir, cada uno está en su casa, está practicando su parte, pero luego tiene que ensayar con todos. ¿Sí? Nosotros hacemos algo así, ¿verdad? Practicamos en la escritura en tu casa, lees la escritura, Señor, ¿qué quieres decirme? Practico esto. Y luego viene el ensayo. Ah, Señor, dice ahí, amarás a tu enemigo. Ensaya, debo amar a mi enemigo, te mentalizas. Ay, voy con mi vecino que, ay, cómo me cae gordo porque le sube el volumen cada fin de semana, ¿no? Sí, y empieza el ensayo, ¿verdad? Estamos en días de práctica, ¿no? Entonces, nosotros practicamos, ensayamos mucho, ¿verdad? Primero para sacarle el sonido, ¿verdad? Esa práctica, sacar el sonido para ajustar y afinar el sonido y después para mantenerlo claro, preciso y evidente. Y estamos en días de práctica y ensayo en esta vida. Sí, por eso nos reunimos, ¿verdad? Nos convocamos. Nos vemos el miércoles a las 8 de la noche para ensayar, para orar unos por otros. Ahí está el aviso. Nos vemos el día jueves a las 11 de la mañana para estudiar Juan. Los espero, están convocados. Nos vemos a las 5 de la tarde para convocar a las mujeres, ahí están convocados. Nos vemos el día viernes a las 7:30 para Éxodo. A las 7 para están viendo Éxodo. Y a las 7:30 adolescentes, ¿verdad? Nos vemos el sábado a las 8:15 de la mañana, varones, nos vemos por Zoom, ¿verdad? A las 11 de la mañana niños y a las 12:30 reunión general por Zoom. Ensayamos el convocarnos, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios por medio del Mesías, porque un día vendrá una convocación impresionante para todo el pueblo, en todo el mundo regado. Ensayamos, esa es una vida de práctica y ensayo, hasta que regrese el Mesías y estemos con Él para siempre, ¿no? Vamos a terminar con el versículo 10 y comentar varias cosas. Van a tocar esas trompetas también dice ahí, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Hashem vuestro Dios. Entonces, las trompetas se tocaban para los movimientos, que eran la marcha y las batallas, ¿verdad? Y para las convocaciones, entre ellas estaban también los días de fiesta, los días de alegría, pues, ¿verdad? Y cuando iniciaban los meses. También se tocaban sobre los sacrificios y ofrendas. Y Dios los tendría en su memoria, otra vez, como algo prioritario en su pensamiento. Nunca se olvidaría de su pueblo y nunca se olvidó de su pueblo. Y si Dios te tiene en su memoria, eso se manifiesta con el sonido de la trompeta que hoy, pues, lo representa tu vida, ¿no? Tu vida misma. Y para sacar un buen sonido necesitamos ser moldeados, ¿verdad? Como obra de arte, moldeados conforme a la imagen de aquel que produce sonidos claros, sonidos precisos, evidentes y perfectos, que enseñó cómo andar en una vida buena, siendo ejemplo para los suyos. Vamos, siempre emitió un sonido de amor y misericordia. Su nombre, bueno, muchos lo saben ya, ¿verdad? Pero pocos aprenden de él, ¿verdad? Porque no quieren ser moldeados a su imagen, a hacer obras de arte a martillo, ¿verdad? No quieren ser moldeados a su imagen. Yeshua, Jesús, al que hemos conocido nosotros como Jesús, ¿verdad? Su nombre es Yeshua en hebreo, ¿verdad? Es el nombre sobre todo nombre en el que podemos ser salvos, no solo de nuestros enemigos, sino también de la ira venidera. En él hay perdón de pecados, ¿verdad? Salvación y vida eterna. Ese es un sonido preciso y claro, ¿eh?, que nos convoca, que nos llama al arrepentimiento, un sonido lleno de esperanza. Y el sonido que emite es este. Juan 11, versículos 25 y 26.
Este es el sonido que dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta del millón, ¿crees esto? ¿Crees en su sonido? ¿Has oído su voz? Porque el que oye su voz ya no puede vivir igual que antes, en pecado, en desorden, en desobediencia. Porque aquel que escucha su voz, aunque esté muerto, vivirá. Y la pregunta decisiva, la pregunta importante, ¿crees esto? Porque si crees esto, entonces tú vas a emitir su sonido a través de tu vida. La trompeta eres tú. Si crees esto, es porque Él te ha moldeado. Necesitas también el viento, porque la trompeta se usa el viento, el ruaj, el Espíritu de Dios, ¿verdad?, que sople en ti, para que todos a tu alrededor escuchen la voz de Él, el sonido de vida y esperanza. El sonido de Él es que te ama, nos ama a cada uno de nosotros. Mientras Él estaba en el madero, tú estabas en su mente y en su corazón, porque Él pudo haber bajado mandando una legión de ángeles y que acaben con sus enemigos, pero era necesario estar ahí porque el precio era ese, por nuestro pecado. La paga del pecado es muerte, pero Él lanzó su sonido. Tú no mueras. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. Un sonido maravilloso. Y lo vamos a escuchar el día que Él regrese para que nos convoque, vengan a mí y estaremos para siempre. Amén. Entonces, si tú estás escuchando esto, si estás escuchando hoy el sonido de su voz, no cierres tu corazón. Ábrelo. Ábrelo. Y anda en sus caminos, en sus mandamientos de vida. Produce buenos sonidos, agradables, claros y evidentes. Esa es la buena vida que Dios ha garantizado para los suyos. Vamos a orar. Pero antes, así de pie, me gustaría que escucharas este canto. La palabra de Dios nos enseña otra vez que debemos seguir adelante sin mirar atrás. Y nos dice también que problemas vendrán, pero Él está ya a nuestro lado, no nos dejará. En su nombre haremos proezas, en su nombre barreras caerán, en su nombre nos levantaremos, la victoria segura será. El amor se enfriará, la maldad crecerá, perseguidos seremos algunos por causa de Jesús. Pero yo sin temor seguiré a mi Señor,
precio alto pagó él por mí, y a la guerra voy, en su nombre